Hola, ¿qué tal? Muy buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos estás escuchando. Hoy es domingo, día 5 de julio del año 2020. Desde que la pandemia del COVID-19 o coronavirus nos ha cambiado tanto la vida a nivel mundial, una pandemia que ha dejado miles de muertos, más miles de infectados. Se está hablando mucho sobre su origen. Se está especulando bastante sobre su procedencia. Sin ir más lejos, ayer te comentábamos que incluso desde China se decía que era España el origen de esta pandemia. Más concretamente en Barcelona, en unas aguas residuales. Y este domingo yo me he sorprendido con una entrevista que le han hecho al escritor y periodista Javier Sierra por el motivo de la publicación de su último libro, El mensaje de Pandora. Y me ha sorprendido porque hay una nueva versión, según comenta Sierra, y es que hace un año un meteorito cayó cerca de Wuhan y ya se avisó de que se podía producir una pandemia. Las autoridades no le hicieron caso, tampoco se lo hicieron las revistas especializadas, pero ahora ese asunto está sobre la mesa, dice Sierra. Y me llamó la atención porque, según estas declaraciones, y que te dejo para que escuches el audio de la entrevista que le han hecho a la cadena COPE, aquí en España, me ha sorprendido eso, que como si fuera un meteorito el que está provocando esta pandemia. Una nueva versión. Ya me dirás tú lo que opinas. En este caso, nuestro querido Javier Sierra, que ha aprovechado el confinamiento para sacar un libro fascinante justamente sobre los virus y su poder sobre los humanos. Se llama El mensaje de Pandora y tiene un subtítulo fascinante: Siempre que un dogma cae, un nuevo mundo nace, en la editorial Planeta. Javier Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Hola, vamos a ver si consigo... consigo... buenos días, Cristina. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar contigo. Pero vamos a ver, hasta en el confinamiento curras, lo tuyo es tremendo. Bueno, a ver, fue, si quieres que te sea sincero, una manera de salvarme, porque en el confinamiento, con todo lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes de nuestras casas, yo necesitaba poner orden a mis ideas. Los escritores lo hacemos así, escribiendo. Quería entender lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que cuando ya tuve algunos elementos sobre la mesa que me llamaron mucho la atención, decidí convertirlos en una carta, porque esta es una novela epistolar, ¿no? Es un género que te permite transmitir lo que sientes y lo que quieres decir de manera muy directa, y es la carta entre una señora mayor que vive en Atenas a su sobrina que acaba de cumplir 18 años y que vive en Creta, y que le cuenta al hilo y al calor de la historia, de la mitología y de la ciencia, en ese mensaje, pues todo lo que ella sabe de cómo funcionan las pandemias y lo que ocurre en el durante y en el después de ellas, que es interesante para estos momentos en los que estamos. La verdad que yo lo he leído de un tirón, querido Javier, está magníficamente redactado y la verdad es que te va llevando desde los orígenes de los virus hasta los misterios que plantean a lo largo de toda la historia. Pero antes de entrar en ello, quería preguntarte por tu confinamiento, porque tus padres están en una residencia en Teruel y creo que ha sido una época bien angustiosa
peligrosa para ti. Sí, sí que lo ha sido, porque aunque en la residencia en la que ellos están no ha habido casos y la verdad que las medidas de seguridad que tomaron desde el primer momento pues han servido para mantenerles aislados, tenerlos a 300 kilómetros de donde yo vivo y sin poder ir a verles pues ha sido toda una prueba, ¿no? Ahora las cosas están mejor, ya podemos movernos, ya... En fin, ya no tienes esa sensación de estar atrapado en un agujero y no poder salir, pero lo bueno es que ha sido una prueba de resistencia de la que de momento hemos salido airosos. Verdaderamente, porque en esa circunstancia, como tantas personas, tener noticia de que las residencias eran el foco de los contagios es bien doloroso, ¿no? Fíjate que en esta residencia, es una residencia muy particular porque tiene toda una parte dedicada a apartamentos, es decir, que mis padres viven como en su propia casa, de 70 metros para ellos, decorada como ellos quieren, en fin, con todo lo que es una casita, pero tienen toda una zona de asistencia. Y yo creo que el futuro de la residencia va a tener que ir por ahí. Nos tenemos que replantear cómo tratamos a nuestros mayores, porque mira, en el libro también viene así un poco reflejado, que es un homenaje a ellos. Ellos son los que nos dan el criterio de la vida, no solo la vida, sino el criterio con el que gestionarla, y no es moralmente aceptable que los maltratemos o que los tengamos en almacenes para personas mayores. Eso no es el concepto de residencia. Y yo espero que esta situación sirva para un replanteamiento absoluto de este asunto. Fíjate qué forma tan constructiva de abordarlo. Bueno, vamos con el libro fascinante, El mensaje de Pandora, que para empezar se inicia con la mutación, el eslabón perdido, que convierte a los monos y a los homínidos iniciales en hombres. Sí, se arranca o se inicia en ese punto porque es uno de los grandes enigmas, ¿no? El surgimiento de la chispa de la inteligencia, lo que nos lleva a empezar una aventura que ya es de casi 2 millones de años, en la que hemos ido siempre en una línea ascendente, evolutiva ascendente, y que sobre todo tiene un punto de inflexión en el que pocas veces en este mundo moderno pensamos, que es lo que ocurrió hace unos 10.000 años cuando implementamos por primera vez la agricultura y la ganadería. Al aparecer la agricultura y la ganadería en nuestras vidas, por primera vez nos fijamos como individuos a un territorio, empezamos a crecer en comunidades cada vez más grandes y al convivir con los animales se producen los primeros saltos víricos zoonóticos, que es justo lo que ha pasado con la COVID-19, es decir, virus que habitan normalmente en el entorno animal saltan al entorno humano, encuentran una población grande de humanos y su propagación es inmediata, convirtiéndose en pandemia. Por lo tanto, las primeras pandemias ya son de esa era, son de hace por lo menos 10.000 años. Y esas primeras pandemias ya empezaron a modelar nuestro propio camino evolutivo, porque fueron evidentemente acabando con los individuos más débiles, los supervivientes, esto es pura selección natural, fueron los que resistieron y de los que descendemos tú y yo, Cristina, y nuestros oyentes. Por lo tanto, es un asunto de mucha profundidad y que nos ha marcado como especie. Sí, además es interesante porque tú dices que nadie en su sano juicio puede descartar que la mutación, ese eslabón perdido, ese momento en el que el homínido toma conciencia de sí mismo, empieza a tener una proyección espiritual, hace enterramientos, desarrolla el lenguaje, somete fuerzas de la naturaleza como el fuego y se dedica, por ejemplo, al arte, que esa mutación se debiera a una suerte de pandemia. Sí, ese planteamiento ni siquiera es solo mío, mucho antes que yo lo han formulado otros investigadores, otras personas, pero sobre todo hay una visión que a mí me fascina, que es la de Fred Hoyle. Fred Hoyle fue uno de los grandes astrónomos, si no el mayor astrónomo británico del siglo XX, estuvo nominado varias veces al premio Nobel, fue el hombre que le dio el término de Big Bang a la teoría astrofísica sobre el origen del universo para criticarla, porque él no creía en el Big Bang, ¿no? Y él decía que la probabilidad de que esa inteligencia surgiera por azar es la misma que si un tornado entrara ahora mismo en una chatarrería y al salir dentro de 5 minutos hubiera dejado montadas las piezas de esa chatarrería dándole la forma de un Boeing 747. Sí. Es decir,
que debe de haber, detrás de esto que nosotros entendemos que es la vida y sobre todo la vida inteligente, debe de haber una dirección, una inteligencia, un diseño, una directriz. Él no entraba ya en consideraciones de carácter religioso, simplemente se atenía a lo que su propia observación científica le dictaba. Y ahí, evidentemente, surge una visión de lo que somos que es absolutamente fascinante, porque ¿dónde está esa directriz? Sí, sí, está evidentemente también la hipótesis de que fuese de origen extraterrestre el inicio de la vida, y tú también hablas de los indicios de principios arqueológicos prehistóricos de que pudiera ser así. Eso es, el propio Hoyle, tratando de buscar un sentido a toda esta historia, hizo una investigación muy notable con un científico de Sri Lanka que todavía hoy vive, que se llama Chandra Wickramasinghe, que yo lo cito varias veces en la novela, y estuvieron sobre todo muy atentos a descubrimientos arqueológicos en Sudáfrica. Allí descubrieron los restos fosilizados más antiguos de bacterias que se conservan. Tienen aproximadamente unos 3.800 millones de años, es decir, están cerca de ese umbral de los 4.000 millones de años, que es el que más o menos la ciencia considera que es el origen de la vida. Son muy, muy cercanos a ese primer momento, al momento cero de la aparición de la vida. Y lo que le asombró a Fred Hoyle y a su colega es que esas bacterias eran complejas, eran tan complejas que no podían haberse formado solamente 200 millones de años atrás. Tenían que haber evolucionado en otro lugar. Y la conclusión a la que llegó Hoyle es que probablemente habían llegado al planeta Tierra a bordo de una de las muy habituales lluvias de cometas, asteroides o meteoritos que sufre nuestro mundo pues desde la noche absoluta de los tiempos. Luego, él consideraba que la vida venía de fuera, que había infectado este planeta, que nosotros somos de alguna manera una infección, entre comillas, y que la vida es una característica común en el universo. Hace 40 o 50 años, cuando él formuló esta hipótesis, nadie pensaba de semejante manera. Ni siquiera admitíamos que hubiera planetas extrasolares. Ahora no solamente sabemos que hay planetas extrasolares, es que hace solo una semana, Cristina, la Universidad de British Columbia hizo público el nuevo censo de planetas tipo Tierra que consideran que hay solo en nuestra galaxia. Y el número de planetas de esas características como la nuestra, que pueden tener agua, oxígeno, que están a una distancia prudente del Sol, que pueden albergar vida, es de 6.000 millones de mundos, solo en nuestra galaxia. Y hay 2.000 millones de galaxias ahí fuera. Efectivamente, también lo comentábamos en la esquina del misterio. Por cierto, fascinante la noticia que aireas de que este mismo Wickramasinghe hablaba de un meteorito que cayó no muy lejos de Wuhan y que precisamente podría haber tenido que ver con la epidemia. Bueno, él en noviembre del año pasado, antes de que las autoridades chinas admitieran la existencia del brote de la SARS-CoV-2, estaba ya diciendo que efectivamente el 11 de octubre de 2019 un gran meteorito estalló sobre la ciudad de Songjuan, a unos 2.000 kilómetros de Wuhan, en términos chinos y en términos de lo que vamos a hablar es nada, y alertó a las autoridades diciendo que podía haber un riesgo de pandemia a raíz de aquella explosión, porque entendía que las características de ese bólido, de ese cuerpo celeste, eran las propias de uno que pudiera transmitir algún tipo de microorganismo. Las autoridades, por supuesto, no le hicieron ningún caso. Él incluso insistió en publicaciones científicas europeas para dar la alerta. Tampoco le hicieron caso, le publicaron apenas alguna carta, algún aviso en alguna de estas revistas. Pero el tema está ahora sobre la mesa, porque claro, coincide más o menos en la línea temporal ese meteorito de octubre con todo lo que ha venido sucediendo después. Tela lo que os cuenta Javier Sierra en este nuevo libro, El mensaje de Pandora, verdaderamente informativo y fascinante. Hablas mucho de un centro cultural, de un hallazgo arqueológico que yo desconocía, el de Göbekli Tepe, en la Anatolia turca. ¿Por qué? Bueno, te va a fascinar, porque Göbekli Tepe está al lado de la antigua Ur de Caldea, de la ciudad de Abraham. Es la actual Şanlıurfa, al sur de Turquía, en la frontera casi con Siria, ¿no? Este es un hallazgo que se hace en los años 90 del siglo pasado.
cuando, en fin, en un campo lleno de montículos, al excavar uno de ellos, apareció un círculo megalítico parecido a Stonehenge, con imágenes en relieve que, al ser datados los sedimentos orgánicos que había en ese círculo megalítico, llegaron a la conclusión de que tenía por lo menos 11.000 años, 10-11.000 años, es decir, el doble que el propio círculo de Stonehenge. Allí se implementó con casi toda seguridad el desarrollo del cultivo del trigo. El trigo Carraón, que es una de las variedades más antiguas que existen, aparece por primera vez, las primeras semillas aparecen ahí y son simultáneas a este monumento de piedra que fue enterrado misteriosamente por sus propios habitantes. No ese, sino todos los montículos de alrededor, que ahora ya sabemos que también tienen otros círculos de piedra similares. Por lo tanto, esa megaestructura de hace 10.000 años, cuando el resto del planeta prácticamente todavía estaba en cavernas, tiene que obedecer a un pueblo que sufrió el primer desarrollo cultural de la historia y que decidió sepultar aquellos monumentos de piedra por una razón que se nos escapa, pero que nadie descarta que pudiera haber sido una pandemia, una epidemia que hizo que se dejaran intactos aquellos monumentos y se enterraran para volver cuando el mal pasara. Por cierto, que esa observación explicaría muchos otros misterios históricos, por ejemplo, el abandono de las ciudades mayas. Cuando llegan los españoles, muchas de esas ciudades mayas habían sido abandonadas mucho tiempo antes de llegar ellos, estaban intactas, estaban nuevas y nunca se explicaron por qué. Ahora, a la luz de muchos de estos acontecimientos que estamos viviendo, surgen hipótesis que apuntan a que podrían haber sido pandemias las que acabaron con aquellos pueblos. Hay muchas investigaciones en este libro que se revelan, algunas sobre las pestes medievales y los orígenes biológicos de las mismas, y también sobre la fascinación que los seres humanos han tenido hacia todo tipo de animales y la hibridación que una y otra vez aparece en los símbolos de las cuevas entre seres humanos, jaguares, seres humanos, búfalos, seres humanos, alces, una verdadera obsesión. Sí, de hecho las primeras representaciones antropomorfas humanas, las que aparecen en cuevas rupestres de todo el mundo y que visitan las protagonistas de mi relato, son precisamente de criaturas híbridas. Siempre se han interpretado como chamanes, como los primeros brujos que se vestían con pieles quizá de animales y ejecutaban algún tipo de ceremonia o de danza para el colectivo, para la sociedad a la que pertenecían. Pero también es muy curioso comprobar que esas primeras representaciones antropomorfas, que algunas creen que son las primeras representaciones de divinidades de la historia, surjan justo en el periodo en el que nace la domesticación de las bestias, ¿no? Estaríamos hablando en ese arco de los 10.000, 12.000 años y por lo tanto estarían dándonos testimonio gráfico de cuán invasivos fuimos unos con otros, los animales con nuestro hábitat y nosotros con el suyo, provocando esas primeras pandemias de las que hablábamos. Hay hipótesis sobre el origen del virus que nos ocupa ahora, el coronavirus, bien interesantes, porque, se especula que pudiera venir el virus de un pangolín, un perro, un murciélago, que incluso se escapase del superlaboratorio de investigaciones víricas de Wuhan, pero tú relatas también la tesis de quienes dicen que viene de fuera del planeta. Bueno, ahí hay varias hipótesis en juego. Por ejemplo, una de las noticias que ha surgido durante todos estos meses y que, ha quedado en las hemerotecas, pero un poco sepultada por otro tipo de informaciones, es lo que ocurrió con el portaaviones de la Marina francesa Charles de Gaulle, ¿no? Que estaba en aguas del Pacífico durante el estallido de la pandemia, es decir, en el mes de enero ya estaba aislado haciendo su misión en alta mar, que durante los meses siguientes no tocó puerto y en el mes de marzo, a principios del mes de marzo, se decretaron varios casos de coronavirus dentro de ese portaaviones. Nadie sabía cómo, es inexplicable porque no habían tenido ningún tipo de contacto con otras personas que hubieran podido sufrir la enfermedad en ningún puerto, ¿no? Y una de las hipótesis que saltó inmediatamente es una vieja compañera de debate en este tipo de cuestiones víricas, ¿no? Que pudiera haber sido la causa de la mutación del coronavirus que ha degenerado en la COVID-19
COVID-19, los rayos cósmicos. Nosotros estamos siendo bombardeados constantemente por rayos cósmicos que vienen del centro de la galaxia. Nos afectan diariamente en cada segundo, en cada centímetro cuadrado del planeta. No los vemos, obviamente, pero están ahí. Y algunos de esos rayos pueden llegar a causar mutaciones genéticas, mutaciones en el ADN si son muy constantes o tienen una determinada carga, ¿no? Algunos científicos han especulado con la posibilidad de que eso que ocurrió en el Charles de Gaulle pudiera haber sido una mutación como la misma mutación de Wuhan sobre el mismo tipo de coronavirus, dando el mismo tipo de resultado. Ahí está, sobre la mesa. Es decir, de alguna manera a lo que nos enfrentamos, Cristina, es a una naturaleza tan enorme, tan vasta, tan desconocida, que aunque nos creamos que estamos en el pináculo de la evolución y que nuestra ciencia es todopoderosa, lo que está evidenciando es que se nos escapan 1000 factores para entender lo que nos pasa. Es fascinante lo que plantea Javier Sierra en su nuevo libro, El mensaje de Pandora, en la editorial Planeta. Yo estaría horas hablando contigo y de hecho me he pasado de tiempo. Nos vamos porque nos esperan muchos amigos del programa, Mabel Lozano, viene también Iñaki Piñuel y luego tendremos al juez Calatayud. Querido Javier Sierra, gracias por haber trabajado tanto. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo. Llegar a causar mutaciones genéticas, mutaciones en el ADN si son muy constantes o tienen una determinada carga, ¿no? Algunos científicos han especulado con la posibilidad de que eso que ocurrió en el Charles de Gaulle pudiera haber sido una mutación como la misma mutación de Wuhan sobre el mismo tipo de coronavirus, dando el mismo tipo de resultado. Ahí está, sobre la mesa. Es decir, de alguna manera a lo que nos enfrentamos, Cristina, es a una naturaleza tan enorme, tan vasta, tan desconocida, que aunque nos creamos que estamos en el pináculo de la evolución y que nuestra ciencia es todopoderosa, lo que está evidenciando es que se nos escapan 1000 factores para entender lo que nos pasa. Es fascinante lo que plantea Javier Sierra en su nuevo libro, El mensaje de Pandora, en la editorial Planeta. Yo estaría horas hablando contigo y de hecho me he pasado de tiempo. Nos vamos porque nos esperan muchos amigos del programa, Mabel Lozano, viene también Iñaki Piñuel y luego tendremos al juez Calatayud. Querido Javier Sierra, gracias por haber trabajado tanto. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo. Por haber trabajado tanto. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.